Y vamos a meditar en la palabra segunda de Samuel capítulo 6. Va a ser allí este pasaje donde hoy vamos a meditar de la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel capítulo 6. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 9. Allí es donde vamos hoy a meditar en la palabra del Señor, como les acabé de decir. Amén. Bien, vamos a estar sobre nuestros pies para leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Yo lo leo una vez y luego lo leen ustedes, y lo hacemos en la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y temiendo David a Jehová, aquel dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Lean ustedes bien fuerte. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu presencia, por darnos la oportunidad de reunirnos, Señor amado, a rendir culto a tu nombre. Gracias por cada persona que estamos aquí, Señor amado. Bendice a los que no vinieron hoy, Señor amado. Allí donde quiera que esté, guárdalo, bendícelos, Señor amado, que tu presencia les alcance, Señor. Pero queremos ser edificados a través de la palabra. Permite que la palabra corra y sea glorificada en esta tarde en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor amado. Bendícenos, Padre. Ata y reprende toda oposición en los aires, toda distracción de pensamientos, Señor amado. En esta hora declaramos libertad de parte de Dios, aleluya, en este lugar, para que tú nos bendigas, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento para comprender qué tú quieres decirnos a través de la palabra, y que esta palabra haya cabida en el corazón nuestro, Señor, y de fruto para tu gloria y para bendición de nuestras almas que lo necesitamos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede dar gloria a Dios quien se anime y se sienta, alabando el nombre del Señor. Aleluya. Quiero predicar bajo el tema fe para restaurar. Bendito sea el nombre del Señor. Fe para restaurar. Y me voy a referir a que restaurar requiere que tengamos confianza. Bendito sea el nombre del Señor. Restaurar requiere que tengamos, bendito sea el nombre del Señor, seguridad. Restaurar es reparar. Ahora, una de las razones por la que Dios nos da este nombre de restauración es porque restaurar significa reparar. Restaurar significa recuperar. Eso es restaurar. Restaurar significa poner en un estado original algo. Eso es restaurar. Pero para restaurar se requiere que tengamos fe, que tengamos seguridad que podemos hacerlo. Y quiero que lo miremos en uno de los tantos pasajes que tiene David, como es en el capítulo 6 de segunda de Samuel. En este pasaje está mucho más explicado en Primera de Crónicas capítulo 13. Dice la palabra, quiero que vayamos allá sin perder aquí este pasaje, Primera de Crónicas 13, donde David propone trasladar el arca de Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el arca del pacto era el emblema más importante de Israel. El arca del pacto representaba la gloria de Dios. El arca del pacto representaba el respaldo de Dios. Amén. Cuando el arca del pacto estaba en el campamento, el pueblo de Dios se sentía animado, se sentía fortalecido, porque el arca representaba que Dios estaba allí para apoyar, para respaldar. Cuando el arca del pacto estaba en el campamento, el pueblo se sentía seguro, porque eso significaba que Dios pelearía por ellos. El arca del pacto significa gracia de Dios. El arca del pacto significaba la complacencia de Dios. En fin, era bien importante la caja y el cofre. Pero resulta que a causa de todo lo que viene pasando, pues venimos del libro de los Jueces, el pueblo de Israel comienza a perder su conexión con el arca del pacto, es decir, con la presencia de Dios. Comienza a perder su relación íntima con Dios. Los sacerdotes comienzan a desaparecer, comienzan en los Jueces a aparecer historias como la del juez, el levita, que se iba por la tierra buscando a ver dónde lo dejaban ministrar.
y se encontró por allá uno que tenía dioses y terminó ministrando otros dioses de yeso, y vino otra banda de los de Gad y se lo llevaron y lo compraron por más plata, etc. Comienza el uso del arca del pacto a perder importancia, a perder relevancia. De hecho, que el arca del pacto en alguno de los procesos más adelante se va a perder. El arca del pacto, el cofre, se va a perder. Y cuando viene Saúl, resulta que Saúl, por su relación quebrada con Dios, por su relación absolutamente negativa con Dios, la historia dice que Saúl una sola vez consultó el arca del pacto. Una sola vez Saúl, en todo su reinado, que fue extenso, tuvo acceso al arca del pacto. De resto, el arca del pacto había quedado olvidada, y vuelvo, repito, el arca representa la presencia de Dios. Ahora, vamos a ver algo, y es que cuando el arca del pacto estaba en la casa de alguien, ese alguien era bendecido. Ese alguien era prosperado, porque cuando la presencia de Dios está en algún lugar o con alguien, ese alguien o ese lugar empieza a ser prosperado. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Cuando vemos la palabra y vemos que el arca reposaba en cierto lugar, ese lugar comenzaba a prosperar. Las cosas de aquella persona comenzaban a multiplicarse. No había nada que hacer. Ahora, David va a notar esto, bendito sea el Señor, y David va a hacer una propuesta. Primera de Crónicas capítulo 13. Ya ahorita vemos porque le cité el versículo 9, que es donde David pregunta: ¿cómo haré venir el arca del pacto a mí? Que fue la pregunta con la que David se quedó. Pero quiero que notemos algo, ¿ok? David se da cuenta que el arca del pacto representaba presencia de Dios, y él necesitaba presencia de Dios. David entiende que el arca del pacto representa el respaldo de Dios, y él necesita el respaldo de Dios, lo que nosotros necesitamos. El hermano Alberto decía: vamos a orar porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no nos bendice, pues entonces nosotros no podemos hacer nada. Necesitamos que la gloria de Dios esté con nosotros, para que ya sea aquí o cualquier parte donde Dios nos ponga, el respaldo de Dios haga que los resultados muestren que Dios está con nosotros. Gracias a Dios, hasta el día de hoy Dios ha sido bueno y fiel con nosotros. David entiende que quiere el respaldo y el poder de Dios. David quiere que Dios esté con él. David quiere el apoyo de Dios, porque va a empezar a gobernar la nación. Y entonces se le ocurre una idea. Capítulo 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea: si les parece bien, traigamos el arca del pacto, porque el arca del pacto estaba en la casa de Abinadab. Había una persona donde el arca del pacto se había quedado allá. Y David se le ocurre una idea: traigamos esa arca. ¿Por qué los traigo al capítulo 13? Para que ustedes vean que el que empieza con toda esta idea es David, claro, dirigido por Dios, alabado sea el Señor. David, dirigido por Dios, empieza a reunir a toda la gente, empieza a reunir a todo el pueblo y a decirle: ¿qué tal si nos traemos el arca del pacto para la ciudad, para que Dios nos bendiga? ¿Qué tal si nos traemos el arca del pacto para que Dios nos prospere? ¿Cuántos quieren que Dios los prospere? Pues tienen que tener la presencia de Dios ahí en su casa, alabado sea el nombre del Señor. Cuando la presencia de Dios habita, todo empieza a prosperar. Mire que cuando Dios está con alguien, ese alguien comienza a ser bendecido, sí o sí. Aún en contra de las estadísticas, aún en contra de lo que cualquiera pueda pensar, de las opciones que haya. Cuando Dios está con nosotros, no importa si es desde cero, Dios empieza a bendecir y Dios empieza a multiplicar. Alabado sea el Señor. Cuando Dios no está con alguien, no importa lo que diga, no importa lo que haga, dice la palabra: por los frutos los conoceréis. Una persona puede hablar mucho, pero los frutos no hablan bien de esa persona. Pero cuando los frutos hablan bien de algo, de alguien, es porque tiene respaldo y presencia del Dios de los cielos. Ahora, el respaldo de Dios no se mide solo en números, no se mide solo en dinero. El respaldo de Dios se mide en la paz y el gozo con el que uno pueda vivir delante del Señor. Usted puede medir el respaldo de Dios por la paz que usted tenga en su casa, por el gozo que usted tenga en su casa. No solamente se mide por los resultados, que también es una manera en que Dios respalda. Pero entonces David empieza con la idea, versículo 3, dice: traigamos el arca de nuestro Dios, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Comienza
a interesarse. Y comienza a Dios a ponerle en el corazón, bendito sea el nombre del Señor, a hacer algo bueno, lo que Dios le ha puesto a usted y a mí, reunirnos en este lugar, levantar iglesia para la gloria de Dios, preocuparnos por construir un templo, preocuparnos por como ahora estamos haciendo el jueves, irnos a la calle, a cualquier parte, a predicar la palabra del Señor y que Dios toque las vidas. Dios comienza a ponernos ese sentir. Y David, aleluya, como un buen hombre de Dios, le responde al llamado de Dios. Yo creo que nosotros estamos haciendo lo mismo, respondiendo al llamado de Dios, porque Dios es el que pone ese sentir en nosotros, como lo hemos venido diciendo. Yo no creo que nosotros estemos motivados aquí por otra razón, por otro motivo. Es exclusivamente porque Dios nos ha puesto con ese deseo y con ese anhelo. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces David dice, traigamos. Pero el verso 5 dice, David intenta, diga intenta. Ahí hay un problema grande, porque una cosa es hacer algo y otra cosa es intentar hacer algo. Pero justamente restaurar y restauración tiene que ver cuando aparecen los fracasos y la derrota. Y para restaurar necesitamos tener fe y confianza en Dios. Para reparar necesitamos tener seguridad que Dios está con nosotros. ¿Cuándo decimos amén? Debemos tener claridad y seguridad, aleluya, fe, que podemos reparar lo que se haya dañado. Si un hogar está desbaratado, ese hogar debe tener seguridad que Dios lo puede restaurar, que Dios lo puede reparar. Si una persona siente que su vida está totalmente deteriorada, debe tener seguridad que Dios puede repararle, que Dios puede restaurarle. Si una persona está enferma a tal punto que el médico dice, mira, tu salud está tan deteriorada que no hay nada que hacer, debe tener confianza que Dios es el Dios de lo imposible, y que si el médico dice que no se puede, Dios puede decir que sí se puede. Ahora, Dios interviene. Y la historia y la palabra me muestra que Dios siempre interviene en el ser humano. Siempre lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Pero quiero que miremos, porque David va a pasar una situación bastante trágica, bastante vergonzosa, donde se necesita fe para poder restaurar lo que él intentó hacer y se convirtió en un principio, en un fiasco y en un desastre completo. Volvamos a 2 de Samuel capítulo 6 y leemos este pasaje que es mucho más corto y más sintetizado que primera de Crónicas. Aleluya. Lo llevé a Crónicas para mostrar que David es el que propone. David es el que aparece con la idea. Y cuando usted aparece con una idea, entonces usted se hace responsable de lo que usted está proponiendo. Usted tiene que hacerse responsable de lo que está haciendo. Por eso cuando alguien intenta buscar a Dios, entonces tiene que asumir las consecuencias de los que lo conocen y le digan, usted no que está yendo a la iglesia, usted no que está tratando de hacer tal cosa, y ahora por qué anda así, y ahora por qué está haciendo así, y ahora por qué está viviendo de esa manera. Entonces uno debe responder, porque fuimos los que empezamos. Pero cuando nosotros empezamos, sabemos que Dios está por nosotros. ¿Cuándo creen que Dios está por nosotros? No podemos caminar, y necesitamos que Dios nos ayude en eso. No podemos caminar con dudas. Ayer hablaba con alguien y me decía, pastor, la duda es pecado. Diga conmigo, la duda es pecado. ¿Cuántos dudamos? Tremendo. Y alguien me decía ayer, pastor, la duda es pecado. Y la persona que me lo decía no era ninguna eminencia, ningún teólogo. Era una persona bien sencilla. Y cuando estaba hablando conmigo, ni siquiera sabía posibilidad de que pudiera hablar conmigo. Pero yo entendí que era Dios el que estaba hablando. Y me decía, pastor, la duda es pecado. Porque usted no puede decir que confía en Dios y estar dudando si está aquí o se mueve allá. Me decía, usted tiene que estar convencido. Si Dios lo va a poner a andar por ahí, tiene que estar convencido que va a andar por ahí. Claro, va a encontrar el problema, va a encontrar el obstáculo, va a encontrar absolutamente todo. Pero no puede andar dudando, ¿será que me voy por ahí o será que me voy por otro lado? Y lo que yo quiero hablar esta noche, esta tarde, es que para restaurar debemos estar convencidos que podemos restaurar. Que podemos restaurar. Tenemos que estar convencidos que donde vayamos, Dios nos va a respaldar para restaurar vidas. Tenemos que estar convencidos que Dios nos va a usar para levantar templos para la gloria de su nombre. Tengo que estar convencido que Dios va a salvar almas de aquí, como decía mi papi, de Galán, de Quirón, de donde sea.
estamos convencidos, dice la palabra que la fe es la certeza de lo que estamos esperando ver. Y tenemos que inyectarnos y tenemos que convencernos, aleluya, que si algo se arruinó, Dios es poderoso para restaurarlo. Tanto así que el apóstol Juan lo dijo en su carta: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, es decir, para que no fracasen, para que no se rompan. Usted sabe que cuando nosotros nos equivocamos empezamos a quebrarnos. Y Juan dice: todo esto se escribió para que no se quiebren, para que no se rompan. Pero si alguno, es decir, Juan dice, va a pasar, eso va a suceder, esto les va a ocurrir. Esto es muy posible que tengan que enfrentarlo, que algo se rompa en ustedes, como cuando Jeremías subió al alfarero y el alfarero estaba haciendo la vasija y de repente se quebró en las manos del alfarero. Y Dios le dijo a Jeremías: es posible que la vasija se quiebre, pero Dios dijo: pero yo con el mismo barro puedo hacer una vasija nueva y una vasija mejor. Y es lo que yo voy a hacer con el mismo barro, no va a cambiar el barro. ¿Qué hace Dios con ese barro que se quebró? Simplemente le echa un poquito más agua, y el Espíritu Santo es el agua que fluye, alabado sea su nombre. Y dice, simplemente le pone un poquito más de agua, lo ablanda un poco y comienza a darle forma otra vez hasta que la vasija sea nueva. Pero lo que Dios le está diciendo a Jeremías es: ese pueblo de Israel, mi pueblo, dice, yo ya me perdí, ya no tengo nada. Y Dios le dice a Jeremías: ¿acaso no puedo hacer lo mismo yo con ellos? Dice el Señor. Lo que Dios le está diciendo a Jeremías: la vasija se echó a perder, pero yo puedo hacer otra vasija. Tienes que estar convencido de eso. Dios le dice a Ezequiel cuando lo enfrenta a un valle grandísimo y se queda viendo, y es un valle lleno de huesos secos, de huesos de humano, seco absolutamente, y dice la palabra secos en gran manera, absolutamente secos. Y Dios le dice al profeta, le dice aleluya, no recuerdo ahora el nombre, Ezequiel, gracias, Ezequiel, ¿van a vivir esos huesos? Y Ezequiel se queda sorprendido y dice: Señor, ¿yo qué voy a saber? ¿Yo qué voy a hacer si un montón de huesos va a vivir? Es un montón de huesos secos y en gran manera, secos. Y va y Dios los reta y le dice: ¿y esos huesos secos van a vivir? ¿Esos huesos secos se van a levantar? Y Ezequiel le dice: ¿yo qué voy a saber? Yo tengo ni idea, están secos, ¿yo qué voy a saber de eso? Y entonces Dios le dice a Ezequiel: quiero que hagas una cosa, háblale a los huesos secos y diles: huesos secos, oíd palabra de Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Al nombre de Cristo. ¿Sabe qué Dios le está diciendo a Elías? Yo voy a hacer, Ezequiel, voy a hacer que esos huesos secos vivan. Y tú tienes que estar convencido que yo te he puesto para que los huesos vivan. Cuando Elías se enfrenta a los 850 profetas de Baal, se para enfrente de todo el pueblo y de los 850 profetas, y Elías entiende que si Dios no desciende con fuego, lo matan a él y lo matan a los profetas. De paso que lo matan a él solo, porque los otros eran más. Seguro lo hubieran matado a él solo. Entonces Elías levanta la mano y dice: Señor, muéstrale a esta gente que yo no vine aquí por invento, sino que usted me envió. Es decir, ¿cierto que usted me envió? ¿Cierto que sí, Señor? Como cuando usted está metido en un problema y necesita un testigo, y usted dice: ¿cierto que era así? ¿Cierto que sí? Y Elías se ve en medio de tremendo problema y le dice: Señor, ¿cierto que sí que usted me mandó? Y Dios hace que descienda fuego y dice Dios: sí, yo lo envío. Avanza el nombre del Señor. Pero Elías se enfrenta a ese dilema, a decir: ¿será que Dios sí me envió? Y entonces Elías confronta a Dios y le dice: usted fue el que me dijo que viniera. Es decir, tiene que haber seguridad en lo que Dios nos está mandando a hacer. Queremos que nuestros hijos, si están, aleluya, destruidos, Dios los restaure. Tienen que estar convencidos que Dios los va a restaurar. Alabado sea el Señor. Debemos estar convencidos que Dios nos va a dar un lugar para establecer templos. Hay que estar absolutamente seguros. Debemos estar seguros que donde Dios nos ponga, hay almas que Dios quiere salvar, y Dios los va a añadir para ser salvos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, es necesario tener fe para poder restaurar. Ahora se restaura de lo que está destruido. Mire, capítulo 6, segunda de Samuel. Entonces este está más resumido, se lo voy a leer. David volvió a reunir todos los escogidos. Usted ya lo leyó más resumido en Primera de Crónicas 13.
Y dice, 30,000 eran todos los escogidos. Verso 2, y se levantó David y partió de Baal a Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Oiga el 8, y se entristeció David porque por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez Usa. Y aconteció, y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Verso 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed-Edom, Geteo. Miren, porque aquí hay un muerto y la culpa es de David. Amén. ¿Quién se puso? Amén. ¿Quién fue el que salió con la propuesta? Ahora empezamos, aleluya, a notar que la intención de David era buena, pero el proceso de David fue malo. Porque David comienza a hacer un traslado del arca del pacto, no como el modelo de Dios, sino como el modelo de los filisteos. Amén. Y David comienza a aplicar un modelo que no funciona, que no es como el que Dios funciona, no era como el que Dios había establecido. David intenta hacer un traslado imitando un modelo que Dios no le había dado. Alabado sea el Señor. Y Dios, mire que Dios le permite andar. A veces nosotros queremos hacer cosas, pero el modelo no es el que Dios nos ha establecido, y allí vamos a romper cosas y se van a dañar cosas. Miren que el arte de restaurar es un arte muy fino, no cualquiera lo hace. Por ejemplo, estaba mirando y hay una réplica del Exeomo, creo que es un cuadro bien famoso. Y una señora le dio por restaurarlo, y eso es el cuadro de lo más famoso, porque en vez de restaurarlo, lo que hizo fue que lo desbarató absolutamente. Un cuadro finísimo y costosísimo. Y se volvió famoso fue por el desastre de cara que le hizo. Es decir, dañó una buena obra de arte. David está intentando hacer algo, y lo que va a crear es un caos tan terrible que va a necesitar tener confianza en Dios para restaurar lo que desbarató. Nosotros en la vida, nosotros constantemente estamos enfrentándonos a una vida donde por naturaleza tenemos desaciertos, y necesitamos creer que podemos restaurar lo que se nos haya roto en el camino. Si se nos rompió la salud, creemos que Dios la puede restaurar. Si se rompió algo que estábamos haciendo, se nos dañó algo debemos estar absolutamente seguros que Dios lo puede arreglar. Si la salud suya se dañó porque usted se puso a tomar mucha Coca-Cola y a comer mucho frito, bueno, empezó a cargar el arca en burro, no era la manera, pero usted tiene que estar convencido que Dios le puede restaurar lo que usted dañó. Cuando bendice el nombre del Señor. Si mi hijo está torcido, porque nace torcido, no se le endereza. No, Dios puede enderezar el árbol torcido, que sea, lo endereza. Tengo que estar seguro que Dios lo puede enderezar. De hecho, esa es la fe. Esa es la confianza. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11 dice, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, el sol no se veía porque no existía, y Dios dijo, hágase el sol, y el sol apareció. Por lo tanto, si algo está torcido, usted puede decir, Señor, tú puedes enderezar lo torcido, y Dios le dice a lo torcido, enderécese, y se endereza. Ese es el chiste de la fe. Tengo que estar convencido, tenemos que creer a la palabra. Ahora, aunque esto es un reto, tenemos que convencernos todos, tenemos que estar seguros. En la familia tenemos que darnos palabras de ánimo, de aliento, nosotros los unos a los otros, que sí podemos restaurar. Hay personas que tienen la vida en un caos. De pronto alguien que dice, me van a suicidar porque mi vida es un desastre. Usted tiene que acercarse a la persona que dice, me quiero suicidar, a decirle, Dios puede devolverle la vida, pero no quizás le puede. Usted tiene que acercarse a decirle a esa persona, Dios le devuelve el sentido de la vida.
Una persona que anda en un límite, no podemos nosotros acercarnos con palabras de aliento sin estar convencidos de que Dios va a hacer lo que le estamos diciendo. Tenemos que acercarnos a alguien a decirle: Dios puede hacerlo, pero absolutamente seguro que puede hacer. Dios te puede sanar, pero yo estoy enfermo. ¿Y qué importa? Pablo vivía enfermo y sanaba enfermos. Amén. Vivía enfermo y oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Pablo es diríamos nosotros, Pablo era el colmo terrible. Porque a Pablo se le murió un cristiano que le estaba escuchando una predicación a la medianoche y lo resucitó. Y luego él está enfermo de los ojos y no es capaz ni de sanarse. Y Dios le dice: no lo voy a sanar. Entonces eso de alguna manera es frustrante. Pero no por eso Pablo dijo: entonces voy a dejar de orar, porque si no me sana a mí, no sana a otro. Pablo dijo: entonces voy a gloriar ahora en mis debilidades, pero voy a seguir orando por los enfermos, porque los enfermos se van a seguir sanando. Dios me mandó a sanar enfermos. ¿Qué hacemos? Dios me mandó a ganar a los gentiles para la gloria del Señor. Los otros, los judíos, los rechazan, a mí me rechazan, a mí me dicen que no soy apóstol, etcétera, lo que quieran. Pero cuando Pablo iba por todas partes, Dios levantaba iglesias, Dios salvaba almas, Dios traía personas que se arrepentían, la gloria de Dios se movía. Y cuando llegaba a Jerusalén le decía: tú no eres apóstol, tú no eres creyente, tú no eres hijo de Dios, tú no eres verdadero. Y Pablo decía: si para ustedes no soy apóstol, para ellos ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ellos. Es decir, Pablo estaba convencido de que Dios estaba con él. Inclusive cuando a veces sentía dudas, porque hubo un momento en que Pablo dijo: yo soy un abortivo, yo ni siquiera debía llamarme apóstol, porque yo perseguía a la iglesia del Señor. A veces lo asaltaban dudas a él, pero Pablo, sin embargo, se convencía que Dios lo había puesto como ministro a los gentiles. David tiene un fracaso horroroso, y en el fracaso de David alguien se murió. Y lo que David consiguió con su intento de traer el arca, versículo 9, versículo 8, se entristeció. Dice el verso 8: provocó la muerte de Usa, porque viene responsabilidad de él. Y en el versículo 10 dice que entonces David desistió de llevar el arca al lugar donde lo quería llevar. Porque hay un problema serio, porque el arca representa la presencia de Dios. Miren lo que dice el versículo 10: de modo que David no quiso, diga no quiso traer el arca. Y vuelvo y repito, el arca representa la gloria, el respaldo, la unción, el apoyo, en todas las formas. Pero David tuvo un fracaso, tuvo una derrota, hizo algo mal hecho, evidentemente lo hizo mal hecho. Los que conocemos la palabra y conocemos la forma, aleluya, que usted y yo la encontramos, yo lo escribí por aquí exactamente para que lo lean a casa. Números 3, 30 al 31, Números 4, versículo 15, Números 7, 9, Éxodo 25 del 17 en adelante, enseñan cómo se debía transportar el arca. David lo hizo mal. Todos lo sabemos, ya no sabemos la historia, entonces lo podemos criticar facilito. Mucho burro, porque así no era. Póngale cero, porque así no era. Así les funcionó a los filisteos, pero a David no le va a funcionar, porque así no dijo Dios. David hace malas cosas, lo que quería hacer era bueno, pero la manera en que lo hizo fue incorrecto, y eso le produjo un fracaso. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo llevó a un punto en que dijo: ya no quiero traer el arca del pacto conmigo. ¿Sabe qué está diciendo? Yo ya no quiero la presencia de Dios conmigo, porque por intentar traer la presencia de Dios mataron a Usa. Yo ya no quiero más el apoyo de Dios, porque me traigo el apoyo de Dios y me mata a otros dos. Si yo intento traerlo otra vez, entonces me va a morir alguien. A veces hay personas que dicen: yo siempre que intento buscar a Dios se me levanta el diablo. Hay mucha gente que sufre de eso. Yo siempre que me meto a buscar a Dios se me levanta el diablo. Y es verdad, no es mentira. Se le levanta el diablo, algo pasa y Satanás se llena de demonios. Y entonces la gente que dice: no, yo mejor no me meto a la iglesia, porque siempre que me meto el diablo se me levanta y ya tengo muchos problemas, entonces mejor lo dejo quieto. Cosa que no es correcto. Ahora David dice: yo no quiero traer el arca del pacto, yo no quiero la presencia del Señor, me mató a Usa y me pongo en esas y me mata por otros dos, y por me mata a mí, no quiero traerla más. Pero resulta que la presencia del Señor usted no puede dejarla lejos de su casa. Resulta que el respaldo de Dios no se puede quedar lejos de nosotros. Resulta que nosotros podemos decir: ok, no quiero entenderme de Dios, pero nosotros sabemos que usted y yo no nos podemos desentender de Dios. Ya sabemos que usted y yo sin Dios no podemos vivir. Es decir, que nos falte, como dice la canción, que nos falte todo. Que nos falte, como dice la canción, que nos falte... bueno, como dice la canción. Sí, como dice la canción. Que me falte todo lo que me falte en la canción, pero que no me falte el Espíritu Santo.
Y a nosotros sabemos eso, que cuando alguien es sellado, cuando alguien es llamado por Dios, a usted le puede faltar la comida, le puede faltar el agua, le puede faltar la ropa, pero que no le falte la presencia de Dios en su vida, porque usted puede pasar 15 días sin orar y decir, no, ¿qué tal que no oro? Porque no quiero orar, porque me metí allá y me metí en problemas, Dios no me contestó. Pasa 15 días, un mes, pero hay algo por dentro que usted empieza a secarlo y a secarlo, de manera que usted dice, yo necesito ir a buscar la presencia de Dios. Y los fracasos a veces intentan y son capaces de llevarnos a decir, mejor no, dejemos la presencia de Dios en la quinta. Pero se necesita fe y necesitamos tener confianza en Dios, que inclusive lo que hayamos hecho mal y se haya roto, Dios lo puede restaurar, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Clama a mí y te voy a responder, y en cosas que tú no conoces todavía, que tienen que estar seguros que aquello por lo que usted está clamando, Dios lo va a restaurar. No me oyó. Tiene que estar convencido, dígame. Tiene que estar convencido que eso que usted está pidiendo, Dios lo va a restaurar. Eso que su vida, ese hábito, ese carácter en su vida, que sabe usted, que dice, esto no tiene cambio, Dios lo puede transformar. El ejemplo más claro es Saulo de Tarso, que Dios en un clic lo transformó de un asesino y de un arrastrador de evangélicos a un predicador de la palabra. Pablo era terrible, Pablo era malo, pero Dios en un solo golpazo lo volvió un predicador de la palabra. Pablo iba a coger evangélicos para meterlo a la cárcel y con un solo golpe le dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y Dios le dije, ve a la calle de la derecha, ve para allá y te metes y me esperas 3 días. Y Pablo se fue juicioso, escuchando una voz y obedeciéndole a una voz que antes perseguía. Eso es lo que Dios puede hacer. Eso es lo que Dios puede hacer. Y nosotros no podemos vivir, aleluya, intentando restaurar sin estar convencidos que tenemos un Dios que repara y un Dios que restaura. ¿Cuándo bendice el nombre del Señor? ¿Cuándo se alaba la gloria de Dios? Si hay un ejemplo de reparador es Dios. Israel es una nación que cada ratico quedaba vuelta a pedazos. El templo lo desbarataban, la ciudad le metían candela. Un día dijo, mire, les voy a meter candela y les voy a acabar la ciudad de manera que por ahí los zorros van a subir por ahí nomás. No va a pasar nadie más por ahí. Pero a pesar de que Jerusalén era desbaratada de esa manera, Dios siempre la restauraba. Dios siempre la reparaba. Alabado sea el Señor. Y hasta el día de hoy, en nuestros tiempos 2021, la ciudad de Jerusalén ahí está, de pie, restaurada, y miles de millones de personas anhelando que lo dejen entrar a hacer turismo a una ciudad que ha sido desbaratada las veces que usted quiera, pero las mismas veces Dios la ha reparado, porque ese es su Dios. Dijo Dios, yo no vine a perder las almas, yo vine a ganarlas. El Señor no está llamándonos y no nos colocó para que se desbaratara aquello para que no se arreglara aquello que está desbaratado. Justamente lo desbaratado es lo que Dios quiere arreglar. Porque justamente Dios vino para reparar lo que se había dañado. Dios no vino a buscar, vengo a buscar a los evangélicos, no había encontrado ninguno. No había encontrado ninguno, porque hubiera encontrado a los fariseos, y los fariseos están más perdidos que los hijos de la Llorona. Tan perdidos están los fariseos que le digo fariseos hipócritas. Usted hace un discípulo, usted recorre el cielo y tierra por hacer un discípulo y lo vuelven 2 veces hijo del infierno. Así de mal estaban los fariseos. Y se supone que eran los religiosos. Pero Dios dijo, yo vine para restaurar lo que se había desbaratado. Y entonces es cuando Dios va y le echa el brazo a un cobrador de impuestos, que eran las personas más desagradables que habían en la tierra. Dios va y le echa el brazo a un hombre como Pedro, que era un terrible, era un analfabeta y aparte era un agresivo terrible, y Dios se lo lleva como el mejor amigo. Dios va y anda con un montón de gente, bendito sea el nombre del Señor, que la sociedad hubiera rechazado. Aquella mujer prostituta que Simón, que lo invitó a la casa, le dijo, si este fuera profeta, sabía qué clase de mujer es la que lo está tocando. Y Jesús, cuando se refirió a aquella mujer, les hablaba con amor, con cariño y con respeto. Porque una de las cosas que la Biblia enseña es que justamente Dios lo que hace es restaurar lo que se ha roto y lo que está dañado. Y debemos estar convencidos que para eso Dios nos colocó. Cuando se alaba el nombre del Señor. Voy terminando en esta tarde para mostrarles, bendito sea el nombre del Señor, porque aleluya, mire, restaurar, voy a leerle esto, es reparar, recuperar. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer cuando hablamos de restauración y vida. Voy a repetir, mire, Dios nos manda a reparar, a recuperar, a recobrar,
a volver a poner en un estado original y bueno algo que se dañó. Entonces aparece la persona, el joven, la jovencita, la familia que sea, que llegamos a esa familia y dice, aquí estamos tan desbaratados que aquí una cosita y explotamos. Entonces nosotros llegamos para que lo que está desbaratado se arregle. ¿Sí me estoy dando a entender eso? ¿A qué nos puso Dios? ¿Para qué nos pusimos? No hubiéramos quedado en otra cosa. Pero cada uno de nosotros Dios nos colocó. Y Dios nos colocó para recuperar lo que se había perdido, para reparar lo que se había desbaratado, para recobrar lo que estaba por allá embolatado. Aleluya. Entonces, por ejemplo, restaurar es restablecer prácticas que antes existían y fueron cambiadas por otras. Eso tenemos que restaurarlo. Por ejemplo, en personas que antes buscaban a Dios y cambiaron esa práctica y ese descarriado, hay que volverlo a traer de nuevo a que tenga las mismas prácticas que tenía antes, donde alababa y glorificaba el nombre del Señor. Cosa difícil has pedido, pero restaurar es eso. Es creer que el descarriado, que el apartado, que cambió los buenos hábitos que Dios le había dado, puede volver a retomar lo que ha dejado. ¿Cuánto me dicen al Señor? Restaurar en el trono de mi corazón quién es el rey. Eso es restaurar. Restaurar en el corazón quién manda. ¿Quién manda en el corazón? Hay personas a las que vamos a llegar y en el corazón manda o la droga, o el alcohol, o manda el pecado, o manda, bueno, cualquier cantidad de cosas, y necesitamos restablecer el gobierno en el corazón de la gente. Difícil. Tenemos que hacer que aquella persona que su corazón está gobernado por sentimientos absolutamente contrarios a la palabra, tenemos que hacer que el reino en ese corazón vuelva a ser Cristo. Si podemos hacerlo. Por eso vamos a encontrar gente que cuando lleguemos donde ellos, su corazón va a estar absolutamente inclinado a lo que ellos aman. Y cuando intentemos entrar a hablar de la palabra, ellos nos van a hablar de otra cosa, nos van a decir otra cosa. Pero tenemos que ir con la seguridad que nosotros vamos a hacer, con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo, que en ese corazón venga a entronarse Dios. Que ese corazón venga a ser dirigido por Dios, a tal modo que aquel borracho que se emborracha 3-4 veces a la semana, ahora empiece a tener un corazón donde diga, ya no me gusta el alcohol. Cosa que Dios ha hecho. Tengo que estar convencido que eso es lo que Dios va a hacer. Tenemos que lograr que jóvenes de 18, 16, 17, años, 20 años, digan, yo quiero ir a la iglesia y yo quiero agradar a Dios y yo quiero servirle a Dios en lugar de estar allá haciendo y deshaciendo. Cosa difícil. Pero tenemos que estar convencidos que a eso nos colocó el Señor. Voy terminando, mire, porque, aleluya, en el versículo 9 David dice, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? David pregunta. Y entonces, cuando nos enfrentemos a lo que está desbaratado, cuando nos enfrentemos a lo que está destruido, cuando nos enfrentemos a lo que en el corazón de la gente está entronado otro reino, debemos preguntar, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿A quién le vamos a preguntar? A Dios. Pero cuando David pregunta cómo lo vamos a hacer, está diciendo, ok, fracasé porque lo hice mal y se murió uno, pero voy a intentar otra vez hacerlo, y esta vez lo voy a hacer con la dirección de Dios, y esta vez lo voy a hacer bien. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 6, versículo 12 dice, mire la diferencia de títulos. Capítulo 6 dice, David intenta llevar el arca de Jehová a Jerusalén. Y ahora, ¿qué dice el capítulo 6, verso 12? David trae el arca a Jerusalén. Tiene que haber fe para creer que Dios le da la bendición de devolver el arca a Jerusalén. Ahora, quiero que mire el capítulo 6, versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido a la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Nos podemos quedar sin reparar las cosas y quedarnos con lo que haya sido el resultado, o podemos reparar las cosas y quedarnos con el respaldo y la unción y la gloria y el apoyo de Dios, a causa de nuestra certeza y seguridad e insistencia en la fe y lo que Dios puede hacer. Se lo repito, podemos quedarnos con lo que el fracaso dejó, o podemos convencernos que Dios es poderoso y lo que en un momento fue un intento, podemos hacer que se convierta en una cosa ciertísima. Si se intentó algo
y el intento fue un fracaso como le pasó a David, entonces hay que entender que cuando usted le cree a Dios y a la palabra, la bendición de Dios no puede estar en la casa de otro. Yo tengo que traer la bendición a mi casa. Yo tengo que hacer que Dios venga a mi casa. Yo tengo que hacer que el apoyo de Dios esté conmigo. Yo tengo que hacer que el respaldo de Dios esté conmigo. Y la manera en que yo logro que el respaldo de Dios esté conmigo es creyéndole a Dios y a la palabra. Es creyéndole y teniendo fe. Lucas capítulo 18, Jesucristo dijo acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y ese ejemplo es clarísimo, porque en ese ejemplo no es la oración la que causó el efecto, sino la insistencia. Y usted se la sabe. El juez malísimo, el juez terrible, un hombre inhumano, absolutamente injusto, malísimo, no tenía respeto a hombre, no respetaba a Dios, es decir, de esos que no le comía a nadie. Y viene luego una señora que no tiene nombre, una señora que es viuda, nadie responde por ella, y le dice: mira, señor juez, que vengo para que me hagas un favor. Y el juez no le puso ni atención, ni cuidado. Y la señora todos los días, porque la señora no era nadie, no tenía ningún nombre, no tenía plata para dar, nada, no había posibilidad, dice Lucas 18. Pero dice la palabra que un día ese juez se levantó y otra vez la abuelita estaba en la puerta de la oficina. Mire, señor juez, que es que a ver si usted me colabora. Y dice la palabra que ese día el juez dijo: esta señora es de lo más aburridora del mundo. Esta señora es un fastidio. Esta abuela todos los días está en la oficina tocando la puerta. A mí ni me importa lo que la señora necesita. Tengo ni idea de lo que quiere. Ella menos me importa, pero voy a hacer una cosa para ahorrarme el desastre y para ahorrarme el mal genio de verla todos los días en mi oficina. Señora, ¿qué es lo que usted quiere? No, que mira, que necesito que me arregle. Ok, vaya, y le arreglo el problema. Dice el Señor que lo que logró que el juez hiciera lo que la viuda quería fue la insistencia de la viuda en la puerta. Lo fastidió, le acabó la paciencia. Señora, ¿usted otra vez aquí? Sí, señora, a ver si me colabora. Hasta que lo fastidió, lo cansó, dijo: yo no la quiero ver más aquí. ¿Qué es lo que quiere? No, que me devuelvan una casa que me fue marido y me robaron. Pues vaya que le den la casa y no vuelva más. Le digo: ¿cuánto bendice al Señor? No vuelva. ¿Qué quiere quitarle una casa? Devuélvanle la casa a esta señora y donde alguien se la vuelva a quitar. Y mire, señora, si alguien le vuelve a quitar la casa a usted, a ver, yo creo que el juez se paró en el pueblo y dijo: esta señora, voy a poner un ejemplo, me le devuelven la casa, y hay que aquel que le llegue a quitar la casa a esta señora, porque esta señora es de lo más cansona que yo he conocido, y nadie me le vuelve a quitar nada a esta señora, porque si no la tengo ya en la oficina todos los días. Y Dios dijo: miren lo que el juez, lo que logró la insistencia de la señora. El juez se desesperó y Dios dijo: ¿cuánto más si claman a mí? Dios no es malo, Él es bueno, es misericordioso, es bondadoso. Y si no me tocando la puerta todos los días diciendo: Señor, mira que mi genio, cámbiame el genio, Señor, mira aquello, mira que aquello, Dios va a responder a lo que le estamos pidiendo. Si seguimos clamando, Dios va a responder. Si usted clama por el Hijo, Dios va a cambiar ese hijo hasta que Dios haga la obra. Si usted está enfermo, Dios lo va a sanar hasta que Dios haga la obra. Entonces aquella mujer dijo: si yo no soy importante, si yo no tengo apellido, si yo no tengo plata, lo voy a fastidiar hasta que me responda. Y le funcionó. Ahora, a Dios no lo fastidiamos. Dios lo que está hablando es la importancia de orar siempre y no desmayar. Es decir, de estar convencidos que lo que vamos a pedir, Dios nos lo va a dar. Dios nos lo va a dar. Dios lo va a hacer. Que vamos a restaurar personas, vamos a restaurar ministerios, vamos a restaurar hogares, vamos a restaurar vidas espirituales, vamos a restaurar vidas emocionales. Porque en esto, hermano, lo que Dios nos ha puesto es restaurar vida. Por eso es restauración y vida, porque una familia que se está desbaratando, no solamente se está desbaratando, sino que la vida de muchos de los integrantes empieza a tener un desastre completo. Por eso cuando restauramos y reparamos algo, le devolvemos la vida a lo que se está dañando. Y debemos estar como David convencidos que cuando hagamos algo, si lo hicimos de la manera que no era correcta, vamos a enfrentar un fracaso, porque la Biblia dice: no erréis, todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Es decir, Dios perdona cuando nos equivocamos. Él es perdonador. Dios perdona, pero de lo que no nos podemos escapar es del resultado de lo que sembramos. Está clarísimo. Dios es perdonador.
Él es perdonador y siempre nos va a perdonar. Le digo a Pedro le digo, Señor, ¿cuántas veces me aguanto aquí a mi hermano? 7 veces si le doy. Yo le digo, no, 70 veces 7. Tengo que aguantarse los 70 veces 7. Entonces eso es demasiado. Y por día, no es por año, no es por toda la vida, era por día. Porque Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que venga en el día que me ha ofendido? 7 veces. Yo le digo, no, 70 veces 7. Entonces eso no se va a acabar nunca. Bendito sea el nombre del Señor. Pero quería agradarle, caer encima, porque tal vez a alguien le caía mal. Yo creo que ya tenía visto a un fulano. Puede ser un Andrés que andaba pidiendo puestos a escondidas de ellos. Digo, ya lo tengo, espero que mejor dicho va en 6, 7, Señor, la última. Dígame que en la 8 le puedo caer encima. Es decir, nosotros podemos, aleluya, haber fracasado en una vez, en 2 veces, pero tenemos que estar absolutamente convencidos que Dios va a restaurar y reparar lo que se haya dañado. David es un hombre que va a tratar de traer el arca a la presencia de Dios, la unción de Dios, el apoyo de Dios, el respaldo de Dios, la gloria de Dios, y lo hizo en un intento de una manera tan equivocada que provocó la muerte de Usa. Se entristeció, llegó a un punto a decir, yo ya no quiero traer el arca del pacto, yo ya no quiero saber nada de la presencia del Señor. Pero luego David recapacita y dice, yo no puedo vivir sin la presencia del Señor. A mí me toca traer la presencia del Señor, es decir, no tengo a dónde ir. Aleluya. Nosotros no tenemos a dónde ir. De hecho, de fuera de Dios no hay dónde ir. No existen dioses, no existen lugares. Dios es el único que existe. Luego, si me escondo en la tierra, ¿dónde? Si cielo y tierra pasarán, no va a quedar nada. Es decir, no hay dónde quedarnos. El único donde podemos ir es ante Dios. O a menos que usted quiera aparecer en la foto de Marte, que ahora está apareciendo toda clase de cosas, de que el robot ya vio fotos en Marte. De pronto aparezca usted allá, la cara suya, una casa suya. No creo. Alabado sea el nombre del Señor. Solo queda Dios. Cuando entendemos que solo queda Dios, tenemos que aferrarnos a su palabra. Y su palabra dice, pedid y se os dará. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo hará. Y Dios nos colocó para restaurar. No importa lo que encontremos roto, no importa lo que encontremos quebrado, no importa lo que parezca que no tiene arreglo, Dios lo va a arreglar. Dios lo va a arreglar. No importa que nos enfrentemos a un corazón donde esté entronado y reinando algo o alguien que es contrario a lo que Dios nos mandó a decirle. Tenemos que estar convencidos con esa persona que parece imposible que cambie. Tenemos que entender que Dios puede hacer que en ese corazón se entrone Dios otra vez. Aleluya. Y entonces el lenguaje y la actitud de ese o de esa va a cambiar a cuando nosotros lo hagamos. Termino diciéndole esto. Dios no tiene obligación de reparar lo que usted y yo queramos reparar. Dios no tiene obligación de arreglar lo que nosotros dañamos por nuestra equivocación. Él no tiene la obligación, pero tiene todo el deseo de arreglar lo que se haya de parte. Póngase de sus pies en esta tarde. Por un momento. Y yo le hago una pregunta bastante tremenda esta noche. ¿Qué quieres que Dios repare en tu vida? Estamos culminando en esta hora. Y yo le voy a retar a algo y me voy a atrever a darle una palabra bien importante. ¿Qué quiere usted que Dios restaure? Pero yo le voy a retar en esta noche para que usted le pida a Dios eso que a usted le parece lo más imposible. Yo quiero pedirle a usted en esta noche que le diga a Dios, Señor, quiero que restaure, pero quiero que usted le pida a Dios eso que a usted le parece lo más imposible. Es decir, lo que usted en algún momento ha llegado a decir, no hay ni forma, no hay ni manera, que solo cuando usted piensa en eso, usted dice, perdido. Yo lo voy a retar en esta noche. Aleluya. El Espíritu de Dios está retando en esta tarde. Yo le voy a retar para que usted le ponga a Dios eso que usted dice es imposible que pase. Porque lo hicimos mal, porque no aprovechamos una oportunidad cuando llegó, la dejamos pasar, porque actuamos como no era, porque fuimos negligentes, porque nos dejamos llevar por la emoción y entonces actuamos y se rompió algo. Pero yo reto hoy a la iglesia y reto a todo aquel que me está escuchando en esta palabra. Te reto a que le digas a Dios que restaure eso que es más imposible en tu vida.
Ni siquiera te voy a invitar en esta hora que le digas eso que tú anhelas o que desea el corazón. Yo lo voy a invitar en esta hora para que usted le diga al Señor: Señor, quiero que restaures, pero aquello que usted sabe que solo Dios puede llegar a hacer, que no hay ni manera, ni forma, ni persona, ni lugar que pueda hacer eso que usted necesita. Tal vez tiene que ver con su carácter. Tal vez tiene que ver con tu inclinación, con tus hábitos. Tal vez tiene que ver con tus debilidades. Tiene que ver con tu espíritu, con tu carácter. Y dices: ¿quién puede cambiarme? Tal vez hay alguien aquí que está diciendo: nadie lo sabe, pocos saben, pero Dios lo sabe. Y yo te reto en esta hora que pongas delante del altar del Señor eso que solo Dios puede. Porque yo oro en esta tarde para que Dios revele su gloria. Oh, aleluya. Levanta sus manos un momento. Por un momento vamos a adorarlo. Tú eres santo. Solo unos minutos, porque yo quiero dejar que usted hable con Dios. Yo quiero retarlo para que usted crea. Oh, aquí estamos una iglesia que somos conocedores de las cosas de Dios, pero muchas veces la incredulidad nos asalta cuando estamos enviados a hacer cosas que solo la fe puede mover. Pero yo hoy en esta hora reto el corazón suyo para que usted le diga a Dios: Señor, yo quiero que repares, que restaures y que hagas esto que es absolutamente imposible que pase. Aleluya. Cristo te adora. Mientras usted adora, aleluya. Cristo te adoramos. Dígaselo al Señor en su mente si no puede abrir la boca. Aleluya. Tal vez hay una persona que usted dice: mi hijo, aleluya, no puede cambiar. Dígale: Señor, yo quiero ver cambio en esa persona. Tal vez la persona es usted mismo. Necesita que Dios intervenga. Los que estamos aquí, aleluya, orando para que Dios te templo, Dios no te casa, para que Dios traiga cientos de almas, cientos, no, aleluya, 2, 3, no, cientos y cientos de almas, para que Dios nos dé los recursos, aleluya, y Él lo va a hacer. Aleluya. Gloria a mi Señor. Oh, te adoramos en esta tarde. Te bendecimos, Señor, aleluya. Mientras suena la oración, llénese de fe, llénese de confianza, llénese de seguridad. El que lo prometió es fiel. No es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. No hemos creído en un Dios muerto, seguimos a un Dios vivo, aleluya. A un Dios que nos reina. Tal vez fracasamos, tal vez lo hicimos mal en algún momento, pero el Señor dice: vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo, vuelve a intentarlo, vuelve a traer el arca. Si en un principio hubo un intento, Dios dice: ahora hazlo bien hecho y trae la presencia a tu casa, trae la gloria a tu casa, trae el poder a tu vida, trae la bendición económica a tu casa ahora. Lo que una vez fue un intento, Dios dice: hazlo, hazlo, hazlo ahora, hazlo ahora. Lo que se volvió un intento equivocado, fracaso, vergonzoso, Dios dice: hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Esta vez hazlo bien. Pero no desistas de traer la presencia a tu casa. No digas como David: ya no quiero el arca en mi casa. Dios dice: vuelve a llevar el arca hasta tu casa. Vuelve a transportar la presencia a tu vida. Vuelve a transportar la presencia a tu casa. Vuelve a transportar el apoyo a tu casa, el respaldo, la unción, el mover de Dios, la gloria del Espíritu Santo. Vuelve y muévelo hasta tu casa. Aleluya. Oh,
Solo tú eres santo. Oh, aleluya. Cristo, tú eres santo. Cristo nuestro Señor. Cristo mi Señor. Terminemos diciéndole que adoramos en este lugar. Diga, Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Tienes el respaldo del Dios de los cielos. Aleluya. Cristo, te adoramos. Puedes reparar lo que se ha roto porque Dios está contigo. Cristo mi Señor. Puedes reparar lo que se haya roto porque Dios está contigo para reparar lo que se rompa. No importa si se volvió mil pedazos. Dios restaura lo que se haya vuelto mil pedazos. Oración en esta tarde. Cristo te adoramos. Levante su voz en esta noche, en esta tarde y adore al que repara, al que restaura. Cristo te adoramos. Oh, Dios está reparando, está reparando. Dios está reparando, te va a sorprender un milagro, te va a sorprender Dios, aleluya, te va a sorprender Dios con algo poderoso, porque tú le has creído en esta tarde que Él puede reparar eso que era imposible de reparar. Dice el Señor, te sorprende. Te sorprende el Señor, te sorprende el Señor, te sorprende el Señor. Lo que era contrario, dice el Señor, te voy a sorprender, te voy a sorprender. Lo que tú dices, pero aquí no hay nada que hacer, dice Dios, te voy a sorprender. Cristo mi Señor. En esta tarde, Señor, levantamos las manos para adorar al Dios que restaura lo que se ha roto. En esta tarde, Señor, venimos ante tu altar a poner lo más difícil y lo más imposible. David intentó traer el arca y fracasó en su primer intento. Y hubo un momento en que dijo, no quiero más el arca conmigo. Pero tú le diste un corazón que amó el arca, Señor. Sé que restauraremos, sé que repararemos, porque tú estarás con nosotros. Amén. Dale un aplauso al Señor fuerte en esta